Todos admiramos al visionario detrás del iPhone y el Mac, Steve Jobs, pero apuesto a que no sabías que el creador de Apple tenía la extraña costumbre de remojar sus pies descalzos en los inodoros de la empresa para aliviar el estrés. En el vídeo de hoy, vamos a apagar el mito y a encender la realidad. Te voy a contar la historia cruda, fascinante y sin censura de Steve Jobs. Desde sus fracasos más humillantes hasta el campo de distorsión de la realidad que usaba para manipular la mente de todos a su alrededor. Si quieres descubrir al verdadero hombre detrás de la manzana mordida, ponte cómodo y quédate hasta el final, porque esta historia te volará la cabeza. ¡Empezamos! ¿Cómo pasas de no tener ni dónde caerte muerto a dirigir una de las empresas más valiosas del mundo? Bueno, pues esa es la historia financiera de Steve Jobs. Hoy vamos a desgranar ese viaje, los momentos clave y, sobre todo, la mentalidad que le permitió forjar un imperio partiendo literalmente de la nada. Es que el contraste es brutal si lo piensas. Por un lado tenemos a un chaval que deja la universidad, que parece no tener rumbo fijo, que se va a la India a buscarse a sí mismo. Y por otro, al icono tecnológico que revolucionó nuestras vidas. La gran pregunta es, ¿cómo se hace ese viaje? ¿Qué pasa en medio para que ocurra esa transformación tan increíble? Para entender su fortuna, primero hay que entender a la persona. Y al principio Steve Jobs no tenía ni la más remota pinta de ser un futuro CEO. De hecho, es que le dio la espalda por completo al camino tradicional. Dejó la universidad porque sentía que lo que de verdad tenía valor no estaba ahí, sino en encontrar un propósito. Uno que estaba muy, muy lejos del dinero. Y ojo que esto no es una forma de hablar, son sus propias palabras. Esta era su realidad. Recogía botellas para poder comer y dormía donde le dejaban. O sea, ese era su punto de partida, la base sobre la que se iba a construir absolutamente todo. Pero aunque tuviera los bolsillos vacíos, el entorno en el que se movía era de una riqueza increíble. Creció en el epicentro de lo que hoy conocemos como Silicon Valley. Y fueron esas conexiones, esos primeros mentores, los que le dieron la confianza que necesitaba para atreverse con el hardware. Es que todo pasó rapidísimo. De su padre aprendió a hacer cosas, a cacharrear con la electrónica en el garaje. Pero es que con solo 13 años ya apuntaba maneras. Se mete en el club de exploradores de Hewlett Packard y, no contento con eso, le echa morro y llama al mismísimo Bill Hewlett para pedirle piezas. Y lo mejor es que no solo consiguió las piezas, sino también un trabajo de verano. Esa audacia fue su primera gran inversión en sí mismo. Y en esa simple llamada telefónica está una de las claves de toda su filosofía. Como él mismo dijo, casi nadie te cuelga el teléfono si pides ayuda. Descubrió que las puertas se abren para quien se atreve a llamar. Esa mentalidad, la de simplemente pregunta, se convirtió en su llave maestra para todo. Y con esa confianza y esa audacia, pues llegó el momento de la verdad. El salto al vacío. Fundar Apple en el garaje de sus padres. Una visión que iba a cambiar el mundo, sí, pero que empezó con lo opuesto, con un presupuesto que era, de pura supervivencia. Fijaos bien en esta cifra, $1.300. Ese, y no más, fue todo el capital inicial. Con eso, Jobs y Wozniak se propusieron empezar una revolución. Tiene hasta un punto poético, ¿verdad? Y para juntar esa miseria, tuvieron que vender lo que más querían. Jobs, su querida furgoneta Volkswagen, que para él era un símbolo de libertad. Wozniak, su calculadora HP, que para un ingeniero de la época era como una extensión de su cerebro. No se trataba solo de dinero, era una declaración de intenciones. Lo apostaban absolutamente todo a su idea. Pero claro, con $1.300 no se construye un imperio. La empresa era una idea y poco más. Estaban al límite, pendiendo de un hilo, y necesitaban desesperadamente que alguien más creyera en ellos. Y esa confianza llegó en forma de un único pedido que, literalmente, lo cambió todo. 100. Ese es el número mágico. Paul Terrell, el dueño de una de las primeras tiendas de ordenadores del mundo, el Byte Shop, les encargó 100 unidades del Apple I. De repente, su proyecto de garaje se convirtió en algo real. Con esa orden de compra en la mano, por fin pudieron conseguir un crédito para comprar los componentes. Fue el balón de oxígeno que necesitaban, la prueba de que su locura tenía mercado. El dinero empezaba a moverse, sí, pero el activo más valioso de Steve Jobs no se podía meter en un banco. Era algo intangible, una especie de superpoder de persuasión tan bestia que sus propios ingenieros tuvieron que ponerle un nombre para poder describirlo. El campo de distorsión de la realidad. Así lo llamaban. Era esa mezcla hipnótica de carisma, una voluntad de hierro y una fe ciega en su visión. Con eso conseguía que la gente a su alrededor se creyera que lo imposible no solo era posible, sino que era inevitable que lo consiguieran. Mirad lo que decía Bud Tribble, uno de sus ingenieros. En su presencia, la realidad es maleable. No era magia, era una convicción tan contagiosa que hacía que sus equipos rompieran todas las barreras.
Jobs simplemente no aceptaba un no por respuesta, y su gente acababa por no aceptarlo tampoco. Con este superpoder, el éxito inicial de Apple fue meteórico. Pero como en toda buena historia, llegó el giro dramático. Jobs fue expulsado de su propio paraíso. Su caída fue tan espectacular como su ascenso, pero su regreso, su segundo acto, iba a ser todavía más legendario. La ironía es de película. Lo despidió John Sculley, a quien él mismo había fichado con esa famosa pregunta sobre vender agua azucarada. Pero durante su exilio, Jobs creó Next y vio el potencial de Pixar. Y en 1997, cuando Apple se moría, volvió en una jugada maestra, vendiéndoles Next. Fue un caballo de Troya en toda regla. Y el resultado es simplemente una de las mayores resurrecciones empresariales de la historia. Cogió una compañía que estaba al borde de la quiebra y la convirtió en la marca más valiosa del planeta. El antes y el después es de verdad asombroso. Y su fórmula, a la vuelta, fue simple pero brutal. Menos productos, pero que fueran increíblemente buenos. Y así nació una dinastía de aparatos que definieron una época. El iMac, el iPod, el iPhone, cada uno de estos nombres no solo salvó a Apple, sino que cambió para siempre la música, la telefonía, la informática, vamos, que revolucionó nuestro mundo. Y todo este viaje nos deja con una pregunta flotando en el aire. Para construir un imperio, ¿qué es más importante? ¿La visión inquebrantable de alguien como Jobs o ese primer cheque que te demuestra que no estás loco? La historia de Steve Jobs parece decirnos que necesitas las dos cosas, la chispa de una gran idea y el combustible de la confianza para que esa chispa se convierta en un incendio.